construcción de ese recinto. Obviamente han habido previamente otros hallazgos interesantes antes de llegar a ese nivel. Y esos hallazgos interesantes eran de algunos entierros que estaban en los niveles superiores. Y empezamos a descubrir pinturas murales de oeste hacia el este. El oeste está hacia el lado derecho y el este hacia el lado izquierdo. Y aparecían lifes o peces estilizados que ya son reconocidos como lifes. El life es un pez de agua dulce, es serpentiforme. Parece que está vinculado con la aparición del fenómeno del Niño. Pero la orientación de estos peces es hacia el este y hacia el oeste. Es decir, el camino o la trayectoria del agua de las montañas hacia la costa. ¿Correcto? Y luego encontramos un hermoso mural también de lo que le llamamos el animal lunar, le llaman el dragón recuay, le llaman también, bueno, tiene diferentes denominaciones, pero este ser sobrenatural que aparece en las pinturas está vinculado con el choque chinchay, está vinculado con un ser vinculado con las lluvias, con el agua. De eso escribió mucho el doctor Kamandoy, el dios Koa, cuando se refiere al dios Koa, y que tiene una tradición bastante larga, cultural, que abarca miles de años. Esto viene obviamente desde el formativo hasta la época inca, porque este puma estilizado, este jaguar, aparece también en el mapa cosmológico de Santa Cruz Pachacuti y está vinculado efectivamente con los rayos, con los granizos, con las lluvias. Y luego, sorprendentemente, encontramos en la cara principal de ese recinto esquinero la figura de este ser sobrenatural con los brazos abiertos y las piernas abiertas, que es una posición que creemos está vinculado con el tema de la muerte, porque hay una mujer que aparece en los temas de entierro en esa posición. Pero obviamente esa posición tiene que ver mucho también con este mundo mágico religioso, los moches, en este caso una de las deidades del inframundo o del mundo subterráneo o del mundo de los ancestros. Este ser con colmillos que tiene estilísticamente algo de la época chavina, como ustedes pueden apreciar. Y sobre sus manos aparecen dos cóndores y hacia las partes de la cintura aparecen dos serpientes que son coralillos. El coralillo es una serpiente pequeña de color blanco, rojo y negro que es muy venenosa. Y ahí están las serpientes. Luego encontramos un mural con peces que podría ser rayas, una hacia arriba y otra hacia abajo. Y hacia el lado norte, una arquitectura muy particular, almenada, que tiene la representación de animales lunares. Entonces, cuando descubrimos este recinto, a ver el siguiente, dijimos, qué hermoso el recinto ceremonial, fantástico el recinto, y ahí queda nuestra investigación. Tanto así que descubrimos esa vasija de cerámica que está enterrada ahí, ¿correcto? Que solamente aparece en la boca, hacia el exterior. Y yo me acuerdo que al arqueólogo que estaba a cargo de ese sector, le dije, no saques la vasija cerámica, porque si sacas la vasija cerámica, vamos a descontextuar. Probablemente los moches dejaron esa vasija cerámica adrede ahí para echar algún líquido especial durante las ceremonias que ellos practicaban al interior de este recinto ceremonial. Entonces, imagínense, si no hubiéramos sacado este cerámico, no hubiéramos encontrado la tumba de Cabo. Entonces, después, este arqueólogo se da cuenta de que esta vasija estaba un poco quebrada y en uno de sus lados había un pequeño agujero y me preguntó si podíamos excavar. Entonces le di la autorización para que excaven y efectivamente cuando se hizo la limpieza superior de ese piso empezamos a encontrar la rotura
una rotura, formando una especie de fosa. Como ustedes pueden ver, ahí está formando la fosa. Luego encontramos un incineramiento ritual. Fíjense, habían quemado tejidos, figurinas de madera, alimentos y una serie de elementos mágicos ceremoniales que formaban parte del rito del enterramiento de la señora de Cao. Esto era prácticamente el evento final del enterramiento de la señora de Cao. Después ya reconstruimos la vasija de cerámica, como pueden ver en la parte inferior, y la vasija es una lechuza o un búho que aparece en el cuerpo, y el búho y la lechuza están vinculados con el mundo de los muertos. Ustedes pueden ver en algunas vasijas lechuzas antropomorfas que están llevando sobre sus espaldas individuos, los están trasladando al mundo subterráneo o al mundo de los ancestros o al mundo de los muertos. Fíjense, cada vez se fue mirando con más resolución la fosa. Capa de tierra, adobes, cañas delgadas o caña brava con caña de Guayaquil, amarradas por su guía de totora, y debajo de eso 2 niveles de madera, 3 arriba, 3 abajo, troncos de algarrobo, y fíjense lo que encontramos después de eso. Apareció a 2 metros de profundidad este gran paquete funerario, este fardo funerario sin precedentes. Nunca los arqueólogos habían encontrado una tumba moche en este estado de conservación, completo el fardo y encima con petate, el petate encima. La conservación extraordinaria. Y luego vimos que había el cuerpo de una adolescente de 15, 16 años de edad aproximadamente, que había sido estrangulada y colocada a un costado del fardo funerario. Y fíjense ustedes que sí había costumbre en los moches de sacrificar mujeres adolescentes y hombres adolescentes, y que estos acompañaran a sus soberanos o soberanas. El señor de Zipán tenía también acompañantes, como ustedes lo saben. Y en este caso la señora de Cao tenía a esta adolescente que la acompañaba. Pero no solamente era ella, había otros acompañantes también. Y también vasijas de cerámica que están en un extremo, que tienen un estilo que no son moche. Fíjense en la parte superior, un estilo que tiene un poquito de salinar, de gallinazo, pero no son moche. Y luego tienen abajo, en la segunda fila, vasijas de cerámica un poco toscas, rudimentarias, que los arqueólogos llaman el estilo gallinazo. El estilo gallinazo, y abajo esas 2 piezas extraordinarias, una de caolín y otra de cerámica roja, en donde hay representaciones de una actividad chamánica en un caso, y en el otro de un hombre sentado con las manos sobre la rodilla, que sería un ceramio que estilísticamente se parece a ceramios que encontró Christopher Donnan en el Valle de Quetepeque, especialmente en la Huaca de 2 Cabezas. Los moche graficaron algunos pasajes de la preparación del difunto, del muerto, del ancestro, y lo hicieron en cerámica, como ustedes pueden observar. Esta pieza viene del Museo de Peabody de Harvard, donde trabaja nuestro gran amigo el doctor Jeffrey Quinter, y donde se ve este aspecto de la preparación y el culto del fardo funerario antes de ser enterrado. Repito, no estaba sola la señora de Cao, tenía al costado, había una fosa con el cuerpo de un adolescente. Como ustedes pueden ver, la osamenta de este individuo adolescente está un poco removido, manipulado. ¿Por qué? Porque quienes enterraron ese recinto y construyeron varias capas de adobe encima para dar paso a la fase posterior, arquitectónica posterior, es que empiezan a manipular los restos que existían ahí. Y es de esa manera que lo encontramos.
Entonces le llamé el guardián. Luego hay 3 fosas al pie del muro decorado con la representación de los lifes. Esta es la tumba central, como ustedes pueden ver en el gráfico. Pero este señor, que después le voy a explicar con mayor detalle, tiene su fardo y a sus pies tiene el cuerpo de otra mujer, adolescente, que fue estrangulada. Y junto a ella, vasijas de cerámica, por ejemplo, la efigie de un coquero, de un sacerdote que está consumiendo coca, de un personaje orando al interior de un recinto, y pequeñas vasijas o cántaros con evidencias de soguilla en el cuello. Fíjense, los prisioneros usaban soguilla, los cántaros también están con soguilla. Entonces esta relación es bastante interesante. Entonces, lo que significa que este personaje es muy importante a quien le sacrificaron una mujer adolescente. Luego, hacia el lado oeste, otra fosa conteniendo otro fardo funerario. Fíjese el estado de conservación. Ojo, esto es Moche 1, Moche temprano. Estamos hablando más o menos de los 300 y 400 después de Cristo aproximadamente. La conservación es extraordinaria. Y un entierro simple hacia el lado oeste, hacia la dirección del mar, ¿correcto? Pero no tenía envoltorio, no tiene ofrendas, y solamente encontramos en la parte exterior del enterramiento, hacia el norte, sobre el piso, ese fragmento de mate. Miren el estado de conservación del mate, y tiene esa representación. Qué pena que no se pueda ver bien la representación, pero al parecer es un episodio de la preparación del cuerpo del ancestro. Aparecen vestidos, aparece una serie de artículos vinculados con la muerte, aparece este felino sobre la luna en creciente, es decir, una temática relacionada con el rito, la ceremonia que se practicaba dentro de este ambiente. Y ese mate, como ustedes saben, los mates han sido siempre importantes hasta el día de hoy. El mate en la época precerámica se usó muchísimo, reemplazó a la cerámica. En las picanterías de Tocumen usan el mate para servir la chicha. Hay un estribillo, sobre todo en la marinera, cuando dicen, en el norte usan el poto, ¿no? ¿Correcto? Así dicen, en el norte usan el poto para servir la chicha, y en el sur el vaso, y dicen, ¿qué te parece si yo te doy el vaso y tú me das el? Es un estribillo. Esta es una marinera, por si acaso. Pero el mate está vinculado con la siembra, el mate está vinculado con la mujer, y el mate está vinculado con estos mates pequeños que le llaman en la zona de Piura cojuditos, ¿no? Ya no me pregunten por qué les llamaban cojuditos. Y hemos visto que en ese ambiente hay más de un centenar de manchas oscuras sobre el piso. Es decir, son huellas de fuego. Eso indica de que constantemente a la señora de Cao le estaban haciendo ceremonias o incineramiento ritual. Entonces el fuego o la alta temperatura ha sobrepasado la vasija cerámica hacia el piso, razón por la cual encontramos los pisos quemados de esa manera. Esta es una reconstrucción de lo que les acabo de explicar. Acá viene lo bueno. La segunda fase de todo este proceso de descubrimiento fue saber quién estaba dentro del fardo funerario. Ya estamos viendo 2 porras laterales dentro del fardo funerario, tanto así que discutíamos con mis colegas y casi todos indicábamos de que se trataba de un hombre, porque en la iconografía moche nunca una mujer usó porras, no se ve, solamente se ven hombres o jerarcas o dignatarios, señores importantes, cogiendo en sus manos porras o una porra. Entonces llegó ese momento que es el proceso de apertura del fardo. Miren, tuvimos que invitar a un maestro curandero del Valle de Chicama, Omvallejo. Este maestro nos acompañó
para poder levantar el fardo funerario que pesaba más de 100 kilos. Fíjense cómo lo hemos sacado, hemos confeccionado una especie de parrilla, un tendido, para poder sacar el fardo y ser trasladado a nuestro laboratorio de campo. En ese entonces todavía no teníamos un museo, pero sí teníamos un laboratorio. El fardo llegó al laboratorio. En ese estado de conservación tuvimos la grata visita de Walter Alba. Y Walter me decía: Révolo, esto es impresionante, porque nunca se ha encontrado un entierro dentro de un fardo funerario. Yo hubiera querido que el señor de Cipán estuviera de esa manera. Es imposible, porque en el Valle de Lambayeque hay lluvias torrenciales, el agua percola en grandes profundidades y destruye a su paso todo lo que encuentra, todo lo que es material orgánico. Razón por la cual en el Valle de Lambayeque los entierros de esa época normalmente están en un estado de osamenta o son los metales que se encuentran a menudo. Pero miren, el estado es increíble. Y ahí van a ver una seguidilla de noticias. Tuvimos primero que sacar la radiografía con la asistencia de un doctor, de un médico radiólogo de Trujillo, doctor Humberto Delgado. Ahí está John Verano, todo nuestro equipo, y ya las placas radiográficas nos indicaban de que dentro del fardo funerario habían joyas y ornamentos, como pueden ver, y había una especie de báculos o armas que se visualizaban más o menos en las transparencias. Luego nos dimos cuenta que hay un rostro bordado, pueden ver ahí, y pintado con cinabrio, con sulfuro de mercurio, y las partes laterales estaban bien cocidas, de modo que tuvimos que desarrollar al revés el rito que habían practicado los moches. Y ya se imaginan que este es un trabajo muy laborioso, muy minucioso, de alta profesionalidad, que nos ocupó por lo menos 7 meses, trabajando todos los días, siempre. Empezaron a aparecer hermosos tejidos, unas bandas decoradas con serpientes que culminan en cabezas de líferos. Este proceso de apertura fue dirigido por nuestra arqueóloga Arabel Fernández López, que hace poco hizo de señora de Cao en el documental, la película que hemos rodado con el Fona Films, que ya se va a dar a conocer en el mes de mayo. Aparecen mantos tras mantos, son 27 niveles que encontramos finalmente. Ya empiezan a aparecer las porras sulfatadas, que son de cobre dorado. El alma de las porras es de madera, forrada con láminas de cobre. Y mantos de algodón. Y uno de los mantos, para que tengan una idea, tenía una extensión aproximada de más de 70 metros. Hasta ahora la misma arqueóloga Arabel, que es especialista textil, no sabe cómo explicar de cómo hicieron ese satélite. Más de 70 metros de increíble. Probablemente participaron muchas tejedoras para poder confeccionar ese manto. Empiezan a aparecer los emblemas de poder de esta señora. Las porras se visualizan mejor, y aquí en la parte inferior están las coronas y las diademas. Han tenido que aprisionarlas para poder formar posteriormente el paquete, el fardo funerario. Estos son otros emblemas, son paños de textil con aplicaciones de láminas cuadradas de cobre dorado. Es una especie de estandartes que aparecen también en la iconografía moche. Una diadema, debajo hay otra diadema. Finalmente son 4 diademas, 4 coronas que se encontraron. Y vimos otro nivel inferior, o sea, otro paquete, otro fardo funerario. Hay 2 momentos de preparación del fardo. El que acabamos de ver, que
culminó en un rostro bordado con la aplicación de cinabrio en tortón, y este nuevamente que tiene también un rostro bordado y con más aplicación de cinabrio, como ustedes pueden observar. O sea, hay dos momentos de preparación del fardo general. Era bien complejo. Y empiezan a aparecer los vestidos de esta señora. Son 4 vestidos. 2 vestidos que estaban en muy buenas condiciones y 2 en malas condiciones que llegaron al punto de carbonizar, como decía. Esas manchas negras corresponden precisamente a una parte de los vestidos. Y los diseños son diseños de peces geometrizados, estilizados, los mismos que aparecen en los murales de este recinto. Más estandartes, finalmente una capa de algodón puro, despepitado, simula una especie de nube, colocado encima del cuerpo de la señora de Cao. Agujas de oro y una concentración de insectos que habían llegado hasta ese nivel, pero no pasaron. Y no pasaron seguramente por el cinabrio, por el sulfuro de mercurio, porque el cinabrio es altamente venenoso y es un excelente repelente para los microorganismos, para los insectos. Porque si hubieran avanzado estos insectos más, no hubiéramos contado con el cuerpo de la señora Eva. Luego en la base, 23 estólicas, que esto llevó a ciertas confusiones porque algunos colegas empezaron a decir que la señora Cao había sido guerrera porque usaba estólicas, y eso no es verdad. Luego les voy a explicar por qué. Y el cuerpo de la señora de Cao. Este es el estado de conservación actual de la señora Cao, que ustedes la pueden ver en la sala 6 de nuestro museo. Y para variar un poquito, en muchas oportunidades ha ido gente a buscarme al complejo del Brujo, al museo, llevando ofrendas para la señora de Cao. El día sábado recibí a un español, traía unas joyas que había comprado en Argentina y que me dijo que había soñado con la señora de Cao y había sentido que la señora de Cao necesitaba ofrendas. Entonces me dijo: le he traído unas ofrendas, señora de Cao, ¿dónde puedo dejarlas? Entonces lo conduje a un espacio adecuado dentro de la huaca, enterró sus joyas ahí en la huaca. Pues ahora sí estoy pensando seriamente que tengo que preparar un sector especial para toda la gente que va a seguir llamando ofrendas. Ojalá que en el futuro esto sea así como la Cruz de Motupe y otros sitios extraordinarios, sea un lugar importante para que la gente peregrine y vaya a verla a la señora de Cao. Miren las dimensiones que está tomando hoy la señora de Cao, la extraordinaria señora de Cao. Perdón, ¿pueden empezar? Espero no cansarlo, por favor, no cansarlo, pero no será aburrido. La señora, fíjense, las uñas están enteras, tanto en las manos como en los pies. Tiene la piel un poco resecada por el tiempo. Sobre el rostro encontramos un cuenco dorado y sus joyas, sus collares en el cuello, como ustedes pueden apreciar, y el rostro con la aplicación nuevamente de sulfuro de mercurio o de cinabrio. Ella medía 1,48 m de estatura. John Verano encontró una sola caries dentro de su dentadura. El biólogo Víctor Vázquez hizo un análisis en España del cabello de la señora y arrojó que ella consumía maíz. Se hizo una endoscopía del vientre de la señora en el interior para ver si sacábamos muestras y ver si todavía habían restos del feto. La señora, ¿por qué? Porque el vientre lo tiene completamente dilatado, y los antropólogos físicos, el caso de la doctora Sonia Guillén, el caso del doctor John Verano y el caso del doctor Jordi Esteban de la Universidad de Barcelona, indican que ella murió posparto.
y murió de una enfermedad que ellos le llaman eclampsia, postparto. Entonces, ya había tenido probablemente un hijo, ¿sí? Indican ellos. Entonces muere después del segundo hijo. La pregunta es, ¿dónde está el hijo? No lo sabemos. Entonces, pero no solamente tiene estos atributos, también tiene tatuajes en los antebrazos. Este es el segundo reporte de tatuajes que se conoce para Mochi. El primer reporte lo hizo Tuve Tueri en la década de los 30 en el sitio de Jequetepeque, cuando encontró una tumba Mochi de un señor. Y este señor tenía en el antebrazo, en todo el brazo, tatuajes de figuras humanas, figuras de animales, lagartijas, etcétera, etcétera. Pero que por lo visto del informe y las publicaciones de Uwe Lontori, la tumba no se cavó adecuadamente. Y este es el segundo caso, en este caso de una tumba mucho más importante, de una soberana como la señora de Cao, que tiene tatuajes en los antebrazos de serpientes, arañas, figuras estelares y en otros casos diseños geométricos. Pero todos estos elementos que formaban parte de la cosmovisión de ella. Ella trabajaba con esos elementos mágicos. Y cuando yo empecé a hablar hace muchos años de los tatuajes de la señora de Cao, yo decía que esta señora también, aparte de haber sido soberana, gobernanta o gobernante de la civilización Moche en el Valle de Chicama, tenía con toda seguridad poderes sobrenaturales. Entonces mis colegas decían, este está loco. ¿Cómo es posible que se atreva a decir que ella tenía poderes sobrenaturales y que curaba? Hasta que llegó el día indicado para poder argumentar lo que yo decía años atrás. Visité el Museo de Casinelli de Trujillo, el siguiente, ahí está. Bueno, el señor Pepe Casinelli acaba de fallecer los días anteriores, a la edad de cerca de 90 años. Pero en este museo histórico de la ciudad de Trujillo, ojalá que se mantenga ese museo, se encuentra este cerámico. Yo estaba en búsqueda de cerámicos con representaciones de curanderos y curanderas, haciendo un registro, y me encuentro con este cerámico. Y miren, una maestra curandera tiene a su paciente, otra mujer extendida, y le está aplicando la mano derecha sobre el tórax o el vientre, perdón, el vientre. Está haciendo, ¿qué se está haciendo? Reiki, haciendo una curación con la mano. Y tiene tatuajes en el antebrazo, y precisamente de serpientes. Entonces no estaba loco. Efectivamente que esta mujer tenía dones o dotes extraordinarios. Debió haber sido una sabia para esa época, una mujer muy bien preparada, que estaba vinculada con el firmamento, con las estrellas, con los astros. No se olviden que esta mujer tejía, hemos visto las agujas de oro que ella empleaba para tejer, y el tejido es un oficio maravilloso de las mujeres, imitan el tejido de la araña. Narigueras en oro y plata, con diferentes motivos de prisioneros, motivos de la deidad, lagartijas, cóndores, elementos marinos, serpientes, peces, qué sé yo, una serie de elementos mágicos religiosos que formaban parte de la cosmovisión del mundo mochi, y especialmente la cosmovisión de esta soberana. Sus ornamentos, aretes, pendientes y orejeras. Miren que las mujeres también usaban orejeras, o sea, no solamente los hombres. El señor de Zipán tenía lindas orejeras, y la señora de Cao tenía también sus orejeras más pequeñas, más finas, ¿correcto? Yo estoy seguro que en algún momento la señora de Cao tuvo que ir a visitarlo al viejo señor de Zipán, la Mayeque. Estoy seguro que el viejo señor de Zipán vino a visitar a la señora de Cao, lo que yo ya no sé qué cosa hicieron.
Entonces, fíjense los emblemas de poder de esta soberana, de esta maestra en realidad, maestra de maestra. Nosotros en otros niveles que no les voy a explicar, el visto que esta mujer tuvo muchos poderes. Pero aquí va nuestra investigación. Les traigo las primicias, por ejemplo. Todavía no se ha publicado. Cuando encontramos a la señora de Cao con esas dos porras, hicimos la reconstrucción de la señora de Cao con las dos porras, como ustedes siempre lo han visto en las publicaciones, en los diarios, en todo eso. Y agarrar las dos porras. Pero acabamos de estudiar las porras, se encontró las dos. Las dos son diferentes. Una es más larga que la otra. Tienen diferentes técnicas de confección. ¿Correcto? Entonces esto indica, desde luego, de que ella no usó las dos porras. Usó solamente una porra. Y lo otro es de que se encontraron 4 coronas y 4 diademas. Las diademas son estos adornos en B que aparecen sobre las coronas. Y también las coronas las estamos observando, midiendo, analizando, y estamos viendo que las coronas completadas no dan el tamaño de la cabeza de la señora. Solamente una corona le da ella, las otras 3 no. Entonces, ¿qué está pasando? No son coronas de ella. ¿Quién las pone? ¿A quiénes le pertenecieron? Y es obvio que esas coronas pertenecieron a sus ancestros y probablemente a otros dignatarios anteriores a ella, que cuando ella muere lo ponen o lo colocan junto a ella, porque ella ha sido importante. Los vestidos sí son de ella, definitivamente. Ya Arabel Hernández López también está haciendo el estudio de los tejidos, eso sí, son de ella, 4 tejidos. Pero también hay otra incógnita acá. ¿Por qué la señora de Cao no usó un vestido con placas metálicas? ¿Y por qué usó unos tejidos, aunque son muy bellos, muy bien confeccionados, pero no son muy distintivos para una alta dignataria? No sabemos por qué, pero en la película que hemos rodado de la señora de Cao, también hacemos la reconstrucción de la señora de Cao con ese vestido dorado. Hay muchas incógnitas todavía que faltan por resolverse. No sabemos, y así es la investigación arqueológica. No todo podemos saber. Es todo un proceso. Entonces, ahora vamos a argumentar quién fue la señora de Cao. Esa es la ceremonia de sacrificio muy conocido por todos y que en la década de los 80, Christopher Donnan, los 70 en realidad, 70 y después 80, Christopher Donnan empezó a mostrar al mundo en sus publicaciones el tema del sacrificio. Le llamaba la ceremonia del sacrificio, el tema de la presentación, ahora se llama la ceremonia del sacrificio. Pero los arqueólogos decían de que quienes participan acá son personajes fabulosos, míticos y no eran reales. Personajes enmascarados, el otro que usaba una máscara de búho o de lechuza, como ustedes pueden ver, el otro usa máscara de águila, personajes enmascarados. Pero llegó el momento. En 1987, Walter Alba descubre la tumba del señor de Zipán. Y Walter se da cuenta de que el personaje enterrado en esa tumba tenía una relación directa con el personaje A. Todo el atuendo del personaje A lo tenía el señor de Zipán. De modo que Walter Alba estaba descubriendo al personaje A. Pasaron algunos años y él mismo descubre otra tumba, la tumba del sacerdote Búho. Y ese sacerdote Búho se parece y se relaciona con el personaje B, que entrega una copa con contenido de sangre al personaje mayor o al personaje A. Entonces ya son 2 tumbas. Entonces ya se estaba identificando y cada vez resolviendo de que estos personajes no fueron míticos ni fabulosos,
sino fueron personajes reales que sí participaron sobre las pirámides en esta ceremonia que los arqueólogos le llaman la ceremonia del sacrificio. Y en 1991, nuestro colega que está ahorita en Estados Unidos con una beca de un año, Jaime Castillo, de la Universidad Católica, descubre en San José de Moro la tumba de San José de Moro, la sacerdotisa de San José de Moro, y es el personaje C. El tocado que lleva ella es el mismo tocado que se encontró en la tumba de San José de Moro. Se encontró ella con un vaso también que tenía contenido probablemente de sangre, con sangre. Y faltaba encontrar el personaje D. Y llegó ese momento. A ver, ¿puedes pasar rápido, por favor? Personaje A. Personaje B. Personaje C, fíjese la copa. Y ya ese personaje C se había descubierto en un hermoso mural en Pañamarca. ¿Correcto? Y el personaje D, la señora de Cao. Y ahí están los ornamentos de la señora de Cao y los símbolos de poder directamente vinculados con el personaje D, aun cuando el personaje D, dentro de la ceremonia de sacrificio que acabamos de ver, es masculino. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en que la señora de Cao es de una época temprana, que es el Mochica temprano o el Moche I, y esta representación, esta figuración corresponde al Mochica 4 o al Mochica tardío, pero los emblemas y los símbolos son similares. Entonces, en consecuencia, estaríamos hablando de que la señora de Cao, en su momento, en su época, está participando como personaje central en la ceremonia del sacrificio. Y la otra pregunta es, ¿esta ceremonia del sacrificio se realizaba en todos los templos del territorio moche? Sí, se realizó en todos. Entonces eso quiere decir que hay muchos personajes A, hay muchos personajes B, muchos personajes C y muchos personajes D. Aun cuando dice un arqueólogo canadiense, Steve Bourget, que encontró una tumba en Ucupe, ¿recuerdan? Que encontró también un tocado parecido al personaje D, y él cree haber encontrado en Ucupe al personaje D. La tumba 14 que encontró Luis Chero, que está ahora con la dirección del Museo de Guacarrajara, también indica que el tocado de ese personaje es muy parecido al personaje D, entonces le llama también personaje D, ¿correcto? Pero lo trascendental de todo esto es de que esta mujer, esta soberana, sí tiene los argumentos necesarios para fundamentar de que ella sí gobernó y tuvo los elementos del poder. Entonces, a ver, esto es primicia también, por si acaso. Algunas cosas no son primicia, pero estas cosas son primicia. Entonces, recreando, la tumba de la señora de Cao, la tumba del guardián, la tumba central que es un personaje principal, otro personaje importante al lado izquierdo, y el entierro simple al lado oeste. Entonces, hemos hecho un seguimiento y da la impresión de que la lectura ceremonial, la lectura que se puede hacer en cuanto al posicionamiento de cada tumba es de que el personaje que está hacia el lado oeste, que es el entierro simple, es un individuo que fue muerto intencionalmente, fue sacrificado intencionalmente para que simbólicamente lo lleve al Señor del Centro, al mundo de los ancestros. Eso quiere decir de que el Señor del Centro ha sido un personaje muy importante, como luego lo van a ver, y que probablemente tuvo algún parentesco con la señora de Cao. Eso lo vamos a ver en el transcurso de la siguiente. Hemos hecho la apertura del fardo funerario de ese personaje central, que tenía una adolescente estrangulada. ¿Recuerdan? Entonces, fíjense
el mismo procedimiento con la señora de Cao, radiografía, y aparecen sus ornamentos. Siguiente, amigo. La soguilla, algunos mantos. Siguiente. Y encontramos una almohada decorada en un buen estado de conservación. Fíjense, tiene la decoración de peces. Siguiente. Ahí ya nos está ayudando el doctor Jordi Esteban de la Universidad de Barcelona. Y empezamos a ir descubriendo el cuerpo de este individuo. Siguiente. Y ahí está el individuo. Tiene un tocado de pluma. Tiene un atuendo ceremonial en el pecho, como pueden apreciar. Y tiene una tela que le protege totalmente la cabeza. O sea, una tela que no es parte del faro, sino es una tela que cubre su cabeza. Tanto así que el doctor Jordi Esteban está pensando que esto formó parte del momento de la muerte de ese individuo, de ese personaje. Pero van a ver cómo ver este personaje también. Entonces este atuendo es muy parecido, a ver. No se presentó. Ya, quería mostrar. Muy parecido al atuendo ceremonial que encontraron mis colegas Santiago Uceda y Ricardo Morales en la Huaca de la Luna, en una tumba, en una ofrenda que se colocó en la plataforma superior de una de las fases tempranas en la Huaca de la Luna. Entonces, ¿puedes ir el anterior, por favor? Ya. Es sexo masculino, entre 30 y 35 años, 1,60 m de estatura, y muere por treponematosis, que es muy parecido a la sífilis. Dice el doctor Jordi Esteban que este individuo de 35 años de edad sufría demasiado porque estaba muy enfermo, muy mal. Entonces es probable de que apuran la muerte de este sacerdote para que acompañe a la señora de Cao. Siguiente. Entonces lo hemos identificado a él, que aparece también en la iconografía moche, ¿correcto? Fíjense, por el atuendo, fíjense, y es un sacerdote que está vinculado con el culto al agua, con el culto a la lluvia, y aparece junto a otros llamémosle sacerdotes que están consumiendo coca. Entonces el consumo de coca está vinculado con la propiciación del agua, con la propiciación de la lluvia. Y ahí ustedes pueden notar claramente en la iconografía moche y otras representaciones de este individuo, este personaje, incluso portando escudos y portando porras. Entonces, este sacerdote sí fue importante dentro del poder de esta civilización moche en el Valle de Chicago. Luego hemos empezado a hacer la apertura del individuo que lo acompaña, está en el lado izquierdo. Igual, radiografías, sacamos el petate, luego vienen los mantos, siguiente. La radiografía se ve claramente, siguiente. Y este sí tenía hermosos tejidos, como pueden apreciar. Siguiente. Y son tapices con representaciones de la deidad moche, comúnmente llamado como el decapitador, el dios de la montaña, Ayapae, etcétera, etcétera. Siguiente. Ahí van apareciendo sus pies. Miren el estado de conservación de los pies, está todavía con la piel. Ojo que son 1700 años de antigüedad, 17 siglos. Siguiente. Ahí están los pies y con tatuajes. Mi amigo, el biólogo Víctor Vázquez, también ya hizo un estudio del pigmento que se usó para los tatuajes de la señora de Cao y de estos individuos. Es óxido de fierro. Y seguramente tuvo el mismo tipo de aplicación en los tatuajes que hoy se conocen, con agujas.
usaban agujas también en ese tiempo, porque ya había las agujas de oro de la señora de campo. Y tenía un atuendo en el cuerpo con placas metálicas, como pueden apreciar. Ahí está mejor. Ahí está el doctor Jordi Esteban de la Universidad de Barcelona. Él ya va por su segunda operación, un poco mal. Siguiente. Ahí está el cuerpo completo. La piel se conserva en algunas partes de su cuerpo, especialmente en los pies. Siguiente. Y ahí es donde encuentra el doctor Jordi la evidencia de muerte de este individuo. El hueso hioide está movido. Entonces quiere indicar de que hubo una fuerza acá en el cuello para poderlo estrangular, para apurar su muerte. Siguiente. Y es finalmente la última fase de la apertura del fardo de este individuo. Siguiente. Y por el atuendo que se encontró, se puede comparar a este sacerdote con otros que aparecen en diversas actividades en la iconografía moche. Hay personajes con ese tipo de atuendo que están bailando, danzando con cintas blancas, por ejemplo. Hay personajes que están tocando instrumentos musicales, flautas, diferentes instrumentos, pero obviamente este individuo debió haber sido, por la cercanía de este señor importante, el sacerdote de la lluvia, y fue enterrado a su costado. Estamos pensando que él pudo haber sido el asistente que lo acompañó, y probablemente que lo estaba tratando, lo estaba curando también de su enfermedad. Bueno, los monjes también usaban computadoras.